Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Este martes es día 3 de septiembre. El 3 de septiembre la Iglesia celebra la memoria del Papa San Gregorio Magno. Es uno de los grandes padres de la Iglesia y uno de los doctores de la Iglesia, uno de los grandes 4 padres de la Iglesia occidental, junto a Agustín, Ambrosio y Jerónimo. Parece que él fue romano, nació en torno al año 540, y lo mismo que San Ambrosio, en su juventud desempeñó distintos cargos públicos de cierta importancia. Lo mismo que Ambrosio llegó a ser magistrado de Milán, él fue prefecto de la urbe de Roma. Pero desengañado de esa vida y aquella época tan difícil para Roma, en plena decadencia, dominada por los bárbaros, él abandonó todo, su carrera política, y se hizo monje. Siendo monje, fue ordenado diácono y luego enviado por el Papa como nuncio, legado, a Constantinopla. Una legación bien difícil, porque Constantinopla era la sede más importante del Oriente cristiano. En el año 590, cuando tendría aproximadamente 50 años, fue elegido papa y destacó como un pastor celoso, que se encargó de todo, de enseñar, de formar, tanto de palabra y también con sus obras de teología, de moral, y también la predicación directa, y la enseñanza al pueblo de Dios, la preocupación por los pobres, en una situación social tan tremendamente caída en Roma. Envió también misioneros a muchísimas partes, tanto a Gran Bretaña como a Centro Europa, y como hemos dicho, es doctor de la Iglesia por sus muchas obras de teología. Murió finalmente en el año 604. Tendría solamente 64 años aproximadamente, el 12 de marzo. Vamos nosotros ahora a meditar la palabra de Dios. Y como ya he dicho en el día de ayer, vamos a tomar durante una temporada como primer objeto de nuestra meditación la primera lectura de la misa. Hemos tenido ya ayer la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que hoy continuamos en el capítulo 2, desde la segunda mitad del versículo 10 hasta el versículo 16, que dicen así: el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce sólo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo, es el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu, pues el hombre natural
no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad, no es capaz de percibirlo, porque sólo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Este texto denso, es interesante leerlo personalmente en el texto, pues veremos la importancia que supone escribir la palabra espíritu con mayúsculas. Es ya entenderla e interpretarla como referida al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a la tercera persona o hipóstasis de la Santísima Trinidad. Comienza San Pablo diciendo que el Espíritu Santo, lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Realmente nosotros no podemos entrar en la mente de Dios. Hablamos del corazón de Dios. Nuestro Dios, si es Padre, tiene corazón. Si el Verbo se hizo carne, tuvo corazón, el corazón de Dios, pero también un corazón humano. Dios tiene corazón. Eso es lo profundo de Dios, su corazón. Y es el Espíritu Santo el que puede adentrarse en esas profundidades verdaderamente abisales, en esos misterios que nos es imposible discernir con claridad. Pero el Espíritu lo penetra todo. Pero nosotros tenemos una gran ayuda en el Espíritu de Dios. San Pablo pone una comparación. Lo íntimo de cada uno de nosotros lo conoce nuestro propio espíritu, que es el que nos habita. El espíritu como principio de vida espiritual, dado por Dios. El espíritu no ha sido dado por nuestros padres cuando nos engendraron. Ellos nos pudieron dar solamente la carne y la sangre. Nuestro ser corporal nos es dado por Dios, pero a través de nuestros padres. Mientras que el Espíritu nos ha sido infundido por Dios. Ha sido creado por Dios. En el momento mismo en que fuimos engendrados por nuestros padres. Es nuestro espíritu el que sondea nuestra interioridad. Y el que con la ayuda de esa luz, que es la gracia de Dios, de esa luz que es Cristo, que dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sólo a esa luz, el espíritu, nuestro espíritu, puede conocer nuestra intimidad. Puede darnos un conocimiento semejante, por supuesto, a una distancia infinita, del conocimiento que de nosotros mismos tiene Dios. Nosotros podemos pedir, y por ejemplo en los ejercicios espirituales de San Ignacio, se nos invita a pedir conocimiento interno de nuestros pecados. Que en definitiva, ¿qué quiere decir? Pues conocer el pecado, nuestro pecado, tal como es conocido, vivido, sentido por Dios. De la manera en que Dios es de alguna manera tocado, de alguna manera ofendido por mi pecado. Pero ese conocimiento de el misterio de maldad, de iniquidad, que es el pecado, sólo lo puede alcanzar nuestro espíritu auxiliado, iluminado por Dios, concretamente por el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que Jesús en la última cena con sus apóstoles prometió que enviaría de junto al Padre, para que nos recordara todas las enseñanzas que Él nos dio,
para que nos ayudara no sólo a recordarlas, sino a entenderlas profundamente, iluminar el secreto que esas enseñanzas encerraban y que los apóstoles durante la vida terrena de Jesús no habían llegado a captar en toda su plenitud. Jesús prometió el Espíritu, ese Espíritu que, como recuerda San Pablo, no es el Espíritu del mundo, es el Espíritu que viene de Dios. Pues bien, el Espíritu Santo, además de recordarnos las enseñanzas de Jesús, además de ayudarnos a comprenderlas, ese Espíritu nos permite conocer los dones que de Dios hemos recibido. También es muy significativo que los ejercicios espirituales de San Ignacio, en la última de las contemplaciones, que es la llamada contemplación para alcanzar amor, que supone un broche a los ejercicios espirituales, San Ignacio manda pedir conocimiento interno de tanto bien recibido. Fíjense el conocimiento de tantos bienes que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, y él invita a pensar en nuestra creación, en nuestra redención, en nuestros dones, cualidades particulares. Y esto se pide como gracia, gracia para alcanzar conocimiento interno. Ese conocimiento de los regalos de Dios es también un conocimiento que proporciona el Espíritu. La luz de Dios nos permite entender hasta qué punto nosotros hemos sido regalados por Dios, hasta qué punto en nuestra vida todo es gracia, todo es don. Y reconociendo todo bien recibido, nosotros podremos movernos perfectamente a la gratitud, a una correspondencia amorosa, y a ese Dios que da sin límites y que se da igualmente. Nosotros sólo podemos responderle, corresponderle, dando y dándonos a nosotros mismos, dando todo lo que tenemos y todo lo que somos. Pues bien, nosotros, dice San Pablo, hemos recibido un Espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Exactamente lo mismo que dice San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor de los ejercicios. Ahora se hace esta reflexión, San Pablo. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, es decir, a hombres espirituales, a hombres habitados, movidos, conducidos por el Espíritu de Dios, esas enseñanzas, esas verdades, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu. El lenguaje humano es absolutamente insuficiente para penetrar los secretos, los misterios de Dios. El hombre de espíritu sabe que es en oración y en contacto con la palabra de Dios, que medita cada día, como él va penetrando en los misterios de Dios, va penetrando con la ayuda del Espíritu en el corazón de Dios, para entender quién es Dios. Y eso le permite al hombre espiritual limpiar en profundidad la imagen de Dios, que sus sentidos, que lo ha aprendido en el mundo o entre cristianos no muy bien formados, esa imagen de Dios que le ha sido transmitido y que llega a comprender a lo largo de su vida que es una imagen insuficiente y en algunas ocasiones incluso una imagen negativa y dañina, porque induce al temor más que al amor, e induce al escrúpulo más que a la confianza filial sin límites. El hombre natural, dice San Pablo, no capta lo que es propio del Espíritu de Dios, le parece una necedad, le parece incluso vana palabrería, porque no comprende
ese lenguaje. Un lenguaje que nosotros podemos decir en un sentido figurado que es un lenguaje cifrado. La escritura, esta carta de Pablo, no tiene por autor solamente a Pablo, sino principalmente al Espíritu Santo. Es palabra de Dios, es escritura inspirada. Pues bien, simplemente leyéndola, como si nosotros tratáramos de examinar o analizar un texto antiguo procedente de la literatura de la Palestina o del ambiente helenístico del primer siglo de nuestra era, sería insuficiente. Nos parecería un contenido relativamente pobre o absurdo en otras ocasiones. Hay que leer la palabra de Dios a la luz del mismo Espíritu que la inspiró. Sólo el hombre espiritual que tiene el Espíritu puede entender la obra del Espíritu y también esa obra escrita que es la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura. Al mundano le parece una necedad. No es capaz de percibir la sabiduría, la hondura, la enseñanza del Espíritu. Porque, remata San Pablo, sólo se puede juzgar la Escritura con el criterio del Espíritu Santo. Por eso, ahora, ese juicio sobre la palabra de Dios lo traslada Pablo a las personas. En cambio, dice, el hombre espiritual lo puede juzgar todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que sólo Dios es juez de los hijos de Dios. Y ya sabemos qué clase de juez es Dios, porque es juez y también parte. Llama la atención de que muchos cristianos padecen escrúpulos ante la idea de un Dios justiciero. Y cuando se le trata de persuadir de que Dios es amor y de que Dios es Padre, nos recuerdan vehementemente a veces de que uno de los atributos de Dios es la justicia. Dios es infinitamente justo. Pero examinemos a la luz del Espíritu en qué consiste la justicia de Dios. ¿Cómo obra su justicia Dios? Para nosotros, la palabra justicia está ligada inseparablemente al verbo juzgar. Y eso es lo que tememos, porque vemos que nuestra vida es una vida que está manchada por el pecado, porque nos vemos a nosotros mismos culpables de infinidad de pecados. Y entonces tememos el justo juicio de Dios. Tememos a ese Dios que juzga porque es justo. Sin embargo, dejamos a un lado otro sustantivo que está totalmente e inseparablemente ligado al verbo justificar para los hombres espirituales de los que habla Pablo, de los que tienen el Espíritu de Dios. La justicia de Dios no se manifiesta solo ni principalmente en juzgar, se manifiesta cuando Dios justifica. ¿Y qué significa justificar? Conceder su justicia, es decir, su santidad, su vida misma, que es amor, concederla generosa y gratuitamente al hombre. Dios espera del hombre que acepte sus planes, que acepte de buena gana su salvación, que acoja, que crea en su único Hijo Jesucristo, a quien Él envió al mundo para salvar al mundo. Que el hombre honre ese sacrificio redentor de Cristo, venere y adore su preciosísima sangre, ame su sacratísimo corazón y se sienta gozoso de experimentar espiritualmente que Dios perdona profundamente
su pecado, que Dios borra su pecado, que hace que su pecado, aunque fuera rojo como la grana, como dice el profeta, se convierta en algo blanco como la nieve. Dios es justo, Dios juzga, Dios justifica, sobre todo justifica, salva. El hombre espiritual, por tanto, recuerda Pablo en esta primera carta a los Corintios, lo juzga todo mientras él no está sometido al juicio de nadie. Es su Padre Dios el que tiene el juicio, lo ha entregado a su Hijo Jesucristo, que nos dice: yo no juzgo a nadie, mi palabra está ahí para juzgar a cada uno. La palabra que aceptamos nos justifica, la palabra que rechazamos nos juzga. Y termina diciendo San Pablo: ¿quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Es una pregunta retórica. Evidentemente nadie. Ya ha dicho que sólo el Espíritu de Dios es el único que puede sondear la profundidad de Dios. Por tanto, ninguna persona ha conocido la mente del Señor. Nosotros no podemos instruir a Dios, somos instruidos y enseñados por Él. Pues bien, dice San Pablo al final del texto que hoy leemos, en son de triunfo, con ese legítimo orgullo del cristiano, del que es hijo de Dios y ha penetrado en los secretos que Dios ha revelado en la Escritura. Dice Pablo: pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Que como tenemos la mente de Cristo, ya hemos podido sondear algo de la mente de Dios. A través de Cristo, nuestro Señor, nuestro hermano, el Hijo primogénito, el unigénito, primogénito de María, unigénito del Padre. En Él hemos sido adoptados como hijos, y como hijos podemos alcanzar un conocimiento del Padre que no es dado a alcanzar a todos los hombres. Demos gracias entonces al Señor por esta revelación extraordinaria de Pablo. No nos asustemos porque en ocasiones Pablo resulte un tanto oscuro. Quedémonos con algunas ideas fulgurantes y hermosas que vamos a ir encontrando en esta meditación diaria de la primera carta a los Corintios. Y convirtamos cada una de estas ideas fulgurantes de Pablo en peticiones y en acciones de gracias. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones en este día y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.